Tiene su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 1, ahí estamos. Efesios, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿Se acuerda el himno que cantamos? Escogido soy. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, y aquí estamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque podemos abrir tu palabra, gracias porque podemos ser enseñados por ella. Señor, sino que nosotros podamos vivir en función de ellas. No solamente entenderlas, sino creerlas con todo nuestro corazón y que sean la base de nuestra vida. Pido que bendigas el mensaje en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Piensen por un momento en eso. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Sin lugar a dudas que si alguien estuviera muy enfermo, su mayor necesidad sería la salud. Si alguien estuviera desempleado, su mayor necesidad sería un nuevo trabajo. Si alguien estuviera soltero o soltera, ¿cierto? Su mayor necesidad sería conseguir un compañero o una compañera. Si estuviera en medio de un matrimonio complicado, de una relación matrimonial complicada, su mayor necesidad sería armonía en el hogar. Si alguien tuviera un hijo atrapado en las drogas, sin duda su mayor necesidad sería que su hijo fuera librado de ese flagelo. Y así, dependiendo de la situación de cada uno, también depende su necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Qué es lo que el hombre necesita urgentemente? ¿Qué es lo que el hombre necesita vitalmente? A pesar de que estas pudieran ser necesidades importantes para quien las sufre, ninguna de ellas podría ser considerada como esa urgente necesidad. Ninguna de estas, a pesar de que son importantes, podría ser considerada como la mayor necesidad de toda persona. ¿Cuál es la necesidad más importante de cada persona, de cada individuo, hombre, mujer, niño o niña, adulto? ¿Cuál es la mayor, la más grande, la más importante? La necesidad trascendente. A pesar de que estas son necesidades que tienen cierto valor, no son la mayor necesidad del hombre. No son. Ahora, la mayor necesidad del hombre, lo reconozca o no, lo sepa o no, lo entienda o no, la mayor necesidad del hombre es que Dios pueda perdonar todos sus pecados. Que pueda estar a cuentas con Dios. La mayor necesidad del hombre es estar bien con Dios, el Creador,
el sustentador, el dador de la vida. La más urgente necesidad del hombre es estar en paz con Dios. Como dije, todas estas son importantes: salud, trabajo, familia, armonía, hijos libres de drogas, matrimonio, etcétera. Son importantes y valiosas. Pero si alguien muere, si alguien parte de este mundo sin estar a cuentas con Dios, eso, hermanos, puede ser lo peor que le puede pasar a una persona, al ser humano. Porque la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte es el juicio. Y después no hay retorno, no hay vuelta atrás, se cierra el capítulo. Entonces, hermanos, la necesidad más grande de ser suplida en la vida de cada ser humano es estar en paz con Dios, es conseguir, es saber que Dios me ha perdonado. Ahora, tengan en cuenta que hay dos verdades que corren paralelas, dos verdades que van juntas. Primero, tenemos por un lado que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que menciona la Biblia, es un Dios tremendamente, terriblemente, espantosamente santo. Usted recordará cuando Israel acampó bajo el monte Sinaí, el momento que Dios iba a dar las tablas de la ley, usted lo recordará. Estaba oscuro, habían truenos, relámpagos y espanto, porque Dios iba a estar ahí. Y el pueblo estaba con temor y temblor, estaba espantado de lo que veía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se iba a manifestar ahí. Isaías capítulo 6, lo mismo cuando el profeta finalmente entró en la presencia de Dios, en esa visión, cuando él ve la inmensidad, él ve la majestuosidad de Dios sentado en el trono y los seres celestiales que cantaban santo, santo, santo. En ese momento Isaías tuvo temor de su vida, aunque Isaías era un profeta y él podía hablar y dar las sanciones y las sentencias de Dios al pueblo. Él podía decir, ¡ay de ti, ay de ti! Pero en ese momento como profeta él dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Hermanos, hay dos verdades que corren paralelas y una de ellas es que tenemos un Dios. El Dios de la Biblia es un Dios santo, 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 que odia cualquier manifestación de pecado, que Él aborrece, detesta por su propia naturaleza, Él detesta toda manifestación de pecado. La segunda verdad es que somos pecadores. El ser humano por naturaleza es pecador. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Y eso habla de la naturaleza, la esencia, el ADN. En lo más profundo de cada uno de nosotros hay una inclinación hacia el mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nadie se salva. Están cayendo los muros de este lugar. Somos pecadores por naturaleza. Tenemos un Dios que es terriblemente, tremendamente, espantosamente santo y al mismo tiempo tenemos nosotros que somos pecadores, hermanos. La más urgente necesidad, la más importante de las necesidades del hombre es el perdón de Dios. Que Dios pueda perdonarnos. Y es lo que vamos a hablar muy ligeramente, rápidamente esta mañana. El perdón de Dios. Vamos a hablar del perdón de Dios esta mañana. Quiero decirles primero que debemos entender algunos conceptos relacionados con el perdón. Número uno, que el perdón, escuche esto, por favor, el perdón es una prerrogativa
del ofendido. ¿Ok? El perdón es una prerrogativa, es un derecho. Podemos llamarlo privilegio de aquel que ha sido ofendido. Y la Biblia nos enseña que Dios ha sido ofendido. Dios ha sido ofendido por el pecado del hombre. La santidad de Dios ha sido agraviada por la rebelión humana. El carácter de Dios ha sido pisoteado. El carácter de Dios ha sido ofendido por la maldad del hombre. Por tanto, debemos entender, hermanos, que el hombre tiene una deuda con Dios. Cada uno de nosotros viene a este mundo teniendo una deuda con Dios, porque cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Y recuerde la primera sentencia, el perdón es una prerrogativa del ofendido. Eso nos quiere decir, eso nos enseña, y quiero que lo tenga claro, escúchelo bien, Dios no está obligado a perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos lo sabían? No hay nada que lo presione, no hay nada que lo empuje, no hay nada que lo motive a perdonar. El perdón es una prerrogativa del ofendido. Pero perdonar es un acto. La verdad es el acto de la más grande magnanimidad. Dios no está obligado a perdonarnos, pero si lo hace, eso es una muestra de la más grande magnanimidad. Entonces debemos entender, hermanos, que el perdón es un acto de la gracia por excelencia. Creer que Dios está obligado a perdonarme. Pensar de que Dios debe perdonarme. Como alguien dijo por ahí, después de todo, para eso Dios existe. Ese es su trabajo, ser bueno. Después de todo, para eso Dios existe, para perdonar. Dios no está subyugado a nuestra voluntad o antojo. Dios no depende de nuestra exigencia para perdonarnos, hermanos. Debemos entender algo muy bien, y es que el perdón no es algo que nosotros merecemos. No es algo que por justicia nosotros merecemos. Así que el perdón, entiéndalo bien, no es algo que como criaturas caídas podamos exigir de Dios. El perdón no es algo que tenga que ver con la justicia, porque si hablamos de justicia, lo que realmente merecemos, lo que realmente es nuestro, es el castigo eterno. ¿Hasta aquí me entienden? Así que, hermanos, tengamos claro que el perdón que recibimos, hermanos, es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos y nunca lo hemos merecido. Obviamente pensamos que Dios, por ser Dios, debe perdonar siempre porque Él es bueno. Eso es un error. Eso es un error porque ciertamente Él es bueno, pero también Él es justo. Y no hay nada en nosotros que pudiera provocar, mover, empujar el perdón. Es algo que Él decide hacer. Nace en su propia voluntad, en su propia determinación. Él perdona a quien Él decide perdonar. Acompáñame a Ezequiel, profeta, Antiguo Testamento, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, ¿están ahí? Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, verso 22 en adelante. Vamos a leer 10 versículos. Dice, por tanto, di a la casa de Israel. Dios está diciendo al profeta, di a Israel lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros,
¿Qué dice? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros. La expresión de la misericordia, la expresión de la gracia, la manifestación de la bondad divina es una prerrogativa de Dios. Por lo tanto, el perdón no es algo que nosotros merezcamos. No es algo que Dios nos debe. No es algo que Dios está obligado a darnos por nosotros. El perdón es algo que nace voluntaria, espontánea, deliberadamente del corazón divino por su propia autodeterminación. No hay nada en el hombre que pueda justificar que él perdone. Por eso lo dice claramente, no lo hago por vosotros. Lo hace por sí mismo, para sí mismo y para su gloria. Por su bondad, hermanos. Entonces, el perdón no es algo que hayamos merecido de alguna manera. No es algo que yo me haya ganado por portarme bien, por hacer promesas. Señor, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. ¿Cuántas veces fallamos? Lutero dijo, 1000 veces le he prometido a Dios que sería bueno. 1000 veces le he prometido a Dios que sería otra persona. Y las mismas 1000 veces he fallado. El perdón es una prerrogativa del ofendido. Dios decide, Dios determina, en base a su propia autodeterminación, perdonar a quien Él quiera. Por lo tanto, si hemos sido perdonados, es porque hemos sido objetos de su gracia benevolente. ¿Cuántos dicen amén? Perdonar, como dije, es una prerrogativa divina. Nace libre y espontáneamente en el corazón de Dios. Vamos a Efesios ahora, verso 7 del capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 7, en el capítulo 1, verso 7, pastor. Todavía. Pero no hay apuro. ¿O sí? ¿Alguien está apurado que terminemos rápido? Está bien. ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos qué? Redención. ¿Quién es ese en quién? El amado, ¿no? Porque el verso 6 termina para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En el amado.
En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En este versículo, de tan pocas palabras, Pablo dice tanto. Y hay gente que habla tanto, pero dice tan poco. ¿Se han encontrado con personas que hablan y comunican tan poco? ¿Cierto que es así? Cantinflean, hablan, pero no dicen nada. Pero Pablo dice tanto en tan poco. Y en este versículo encontramos tremendas doctrinas de la fe. La primera es la doctrina de la redención, ¿se acuerdan? ¿En quién tenemos redención? La segunda doctrina es la doctrina de la sangre, que vimos la semana pasada. La tercera doctrina es el perdón de pecados. La cuarta doctrina, que veremos la próxima semana, si Dios quiere, es las riquezas de la gracia. 4 tremendas doctrinas: redención, la sangre, perdón, riquezas de la gracia. Tremenda doctrina. ¿Cómo vamos a pasar de largo? Hemos estado pensando esta semana sobre la importancia de meditar en la palabra. Porque a veces queremos leer la Biblia y vamos y leemos y listo, terminé. Leí mis 4 capítulos diarios, mis 5 capítulos diarios, pero ¿te detuviste en alguna palabra? ¿Te anclaste en alguna palabra? ¿Alguna palabra llamó tu atención? A veces es preferible leer menos, pero meditar más. Y yo no puedo pasar por encima de este versículo con estas 4 tremendas doctrinas: redención, sangre, perdón de pecados y las riquezas de su gracia. Así que Pablo dice tanto en tan poco. Y hoy vamos a estudiar la doctrina del perdón. La Biblia en el Nuevo Testamento por lo menos menciona 3 palabras. 3 palabras que la Reina Valera traduce como perdón. Número uno es la palabra charizomai. Charizomai. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Y ahí está la palabra charizomai, unos a otros, como también Dios os perdonó. De nuevo la palabra charizomai, a vosotros en Cristo. Hermanos, en este versículo encontramos 2 veces esta palabra charizomai, que la Reina Valera traduce como perdonándoos y también lo traduce como Dios os perdonó. Tenemos la misma palabra, y ahí la tenemos. Se fijan que es el mismo número. Alguien una vez me preguntó: pastor, después de esas palabras aparece un número. ¿Qué significa ese número? Yo sé que ustedes lo saben, no lo voy a repetir. Hay un hombre que se llamó, su apellido es Strong. Él, en los 1800, leyó toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en sus idiomas originales. Hebreo en el Antiguo, griego en el Nuevo. Y a cada palabra le puso un número. A cada palabra. Sea adverbio, sea preposición, sea verbo, sea sustantivo, cada uno le puso un número. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que se conoce como números del Strong. Entonces la palabra charizomai, que aquí está conjugada, él le asignó el número 5483. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que es la misma palabra, se fijan, porque tiene el mismo número, pero está conjugado de diferente manera. Y esto se los voy a explicar. ¿Se fijan? Aquí en el primer verbo, si vamos a Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Y luego usa la misma palabra, pero en otra conjugación, que Dios nos perdonó. Pero en la misma palabra, se fijan que está conjugado de diferente manera, charizomenoi y echarizato. ¿Por qué?
porque son conjugaciones diferentes, se los voy a explicar. Esta palabra que se traduce como perdón, en este caso charizomenoi, escrito en el tiempo presente, indica que es una acción que se debe hacer repetidamente. Ustedes deben ser misericordiosos y siempre deben estar perdonándose. Ahí está, perdonándoos. Perdonándose, eso es lo que quiere decir el tiempo presente. Ustedes, en la iglesia en Éfeso, la iglesia en Rancagua, la iglesia Ministerio de Gracia, entre ustedes deben estar constantemente, permanentemente, perdonándose. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdonó. La base de nuestro perdón entre nosotros es el perdón que hemos recibido de Dios. Por eso está el aoristo. Dios nos perdonó una vez y para siempre. Él nos ha dado algo que era su prerrogativa. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? ¿Aló? ¿Alguien tiene algo contra su hermano aquí? No me está hablando a mi pastor. ¿Cómo es posible que habiendo sido perdonado, echarizato, una vez y para siempre, siendo el objeto de la misericordia benevolente de Dios, algo que yo no merecía, pero Él me perdonó, ¿cómo puede ser que yo no perdone a mi hermano? ¿Cómo puede ser que yo todavía tenga algo acá en mi corazón contra mi hermano? No, es que usted no sabe lo que me hizo. No lo sé. Pero tú hiciste algo peor. Pero Dios te perdonó. Amén. ¿Alguien dice amén? Eso no es posible. No cabe en la definición de un creyente. No cabe en la definición de la iglesia. Creyentes que no se perdonan y van a la misma iglesia y toman santa cena juntos y no se perdonan. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es de un creyente verdadero. Si alguien no está perdonando, y mire, tiempo presente, indica algo habitual. Estar perdonando, sí, pero es que me lo hace. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Se acuerda que Pedro preguntó? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿3? ¿7? Los judíos perdonaban 3 veces. Después, la 4ª vez ya no perdonaban. Entonces Pedro dijo, bueno, 7. ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7. ¿Cuántos 70 por 7? No quiere decir 490. Quiere decir siempre. Hermanos, si la palabra charizomai, conjugada aquí en un tiempo presente y acá en un tiempo aoristo, quiere decir, si ustedes se fijan, en esa charizo y acá es charizo, es la palabra para gracia. Lo que está queriendo decir esta palabra es que puesto que yo he recibido la gracia de Dios, puesto que yo he sido perdonado cuando no merecía ser perdonado, Él me ha perdonado, ¿cómo yo puedo retener el perdón a mi hermano? Charizomai quiere decir extender gracia, mostrar bondad, otorgar favor, puesto que yo he sido el objeto del favor divino. Un creyente no puede retener el perdón. ¿Cuántos me entienden lo que digo? El tiempo presente entonces indica una acción constante, permanente. Yo debo estar perdonando.
Porque yo he sido perdonado una vez y para siempre. Entonces, como dijimos, esa palabra, charizomai, tiene su raíz en la palabra charis, que es la palabra que traducimos como gracia. ¿Yo he sido el objeto de la gracia de Dios? Claro. ¿Cómo yo no puedo dar gracia a mi hermano? Debo hacerlo. Debo hacerlo. La otra palabra que la Reina Valera traduce como perdón es la palabra pheidomai. Pheidomai. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí tenemos la otra palabra que la Reina Valera traduce como perdón, y es la palabra pheidomai. Pheidomai. Y aquí, de nuevo, aquí está el número del Strong. Yo pongo esto por si ustedes quieren hacer un estudio personal, para que después lo busquen. Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. Y aquí perdonarán está o no estarán perdonando, el tiempo presente, participio, medio pasivo. No perdonarán, no estarán perdonando. Y es la palabra pheidomenoi. Aquí está conjugado. Este es el infinitivo. Esta es la conjugación. La palabra quiere decir literalmente tortura. La palabra quiere decir abstenerse de hacer algo bueno. La palabra quiere decir respeto, implicando perdón. Pero puesto que está precedido de un no, quiere decir que aquellos, Pablo sabía que dejando la ciudad, después que él se fuera en otro viaje misionero, entrarían a la iglesia lo que él llama lobos rapaces. Estos lobos rapaces, que probablemente eran judaizantes o gnósticos, entrarían a la iglesia para perturbar, para torcer la doctrina, para causar estragos en la fe de los creyentes. Pablo sabe que este grupo, a los que él llama lobos rapaces, no tendrían respeto. Ellos no perdonarían. Ellos no los tratarían con respeto. No había nada en ellos que pudiera detener o contener su maldad. Ellos no perdonarían nada. Por eso Pablo los llama lobos rapaces. La tercera palabra que la Reina Valera traduce como perdón es la palabra afiemi. Afiemi. Y está aquí en Efesios 1:7, donde Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí perdón está escrito como un sustantivo. El perdón. Y es la palabra afesin. Y esta palabra literalmente quiere decir, la palabra afesin, que quiere decir desde aquí, desde un punto, es la palabra apo, y enviar, y es la palabra iemi. Literalmente, esta palabra afesin quiere decir enviar desde aquí. La palabra quiere decir despachar, enviar fuera, despedir. La palabra también se usa para hablar de liberación, soltar, dejar libre. Entonces, de acuerdo a esta palabra, esta definición de palabra, perdón representa el acto de liberar, de soltar, desde un punto hasta otro, enviar, despachar. La palabra se usaba en el griego secular para hablar de un término legal que significaba pagar o cancelar una deuda, conceder perdón y dejar libre.
cuando tú terminas de pagar una deuda, y vas a la casa comercial y sabes que es la cuota 323 de tu crédito de consumo, que te arrepentiste toda tu vida de haberlo pedido. Y vas a pagar la cuota 323, y aquí está mi cuota. ¿No te sientes libre de eso? Por fin. Cuando alguien paga una deuda, cuando alguien cancela una deuda, soy libre. La casa comercial me dejó libre. Ese acreedor me dejó libre. Esa persona a la que yo le debí algo me dejó libre. Si tú le debes algo a alguien y no le puedes pagar, ojalá que nunca te encuentres con él en la calle. ¿Sí o no? Si lo ves en la otra vereda pasa así como, que no me vea, que no me vea. ¿Por qué? Porque hay una deuda. ¿Sabes por qué? Porque si hay una deuda no eres libre. ¿Entiendes lo que digo? Y esta palabra afesin quiere decir eso, el perdón, la libertad, el soltar. Por eso tiene la idea de dejar libre de un punto al otro. Y hermanos, y a través del derramamiento de la sangre de Jesús, como estudiamos la semana pasada, el Señor Jesús tomó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros y lo llevó al madero de la cruz. Y de ahí nunca más tenemos contacto con ellos. Y esto es una imagen que se extrae desde el Antiguo Testamento, específicamente del libro de Levítico. Levítico capítulo 16, sugiero que lo lean. Es el capítulo en donde se desarrolla todo el desarrollo, la actividad de un día que se llama el Yom Kippur, el día de la expiación. Levítico 16, Aarón como sumo sacerdote tenía que cumplir con todas las obligaciones propias de su cargo. Recuerde que la Biblia nos enseñaba que en el tabernáculo, el lugar santísimo y el lugar santo, ahí está el altar del incienso, a mano izquierda está el candelabro y que es la luz, acá está la mesa con los panes de la proposición y acá adentro el arca del pacto. Y acá estaba el altar de bronce y aquí estaba el lugar donde había agua para lavarse las manos. Ese día, que era el día, era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y para poder entrar, tenía que llevar sangre. Ese día, Aarón, ese día, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día señalado, ese día él se vestía de lino simple y puro, como un siervo, sin adornos. Como el Señor Jesús esa noche, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos, Juan 13, y todos esperaban al siervo para lavar los pies antes de participar de la Pascua. Y la Biblia dice que no estaba ese siervo. ¿Quién fue el que tomó el lugar de siervo? El Señor. Se despojó de todo y lavó los pies de sus discípulos. El Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, Dios habitando entre nosotros, Él se despojó. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, así como Aarón, el Señor Jesús también se vistió de siervo. Aarón
entra al santuario ese día, pero portando sangre. De otra manera no podía entrar. El Señor entró al santuario celestial también con sangre, pero su propia sangre. Hebreos capítulo 9, verso 24. La Biblia nos enseña, Levítico 16, estoy haciendo referencia a Levítico capítulo 16, que ese día Aarón entraba solo al santuario. No había nadie con él. Todos los otros sacerdotes estaban alrededor, mirando, esperando, pero Aarón entraba solo. Nadie entraba con él para ofrecer sacrificio expiatorio. Los demás sacerdotes se apartaban del tabernáculo. Aarón entraba solo. Recuerde lo que pasó con Jesús en la cruz. Él estaba solo, se quedó solo, sus amigos no estaban con él. Y el mismo Padre lo abandonó. Él dijo, él clamó en la cruz. Salmo 22, Juan 16, 32. Dios mío, ¿por qué? Jesús estaba solo, así como Aarón entraba solo. Lo primero que hacía Aarón cuando entraba y ofrecía sacrificio por sí mismo. Primero, él tenía que estar limpio. Él tenía que haber recibido el perdón. Él tenía que haber ofrecido sacrificio por su propia vida, seguramente por su familia, y es probable que hubiera ofrecido sacrificio también por toda la tribu. Luego, la Biblia nos enseña que él tomaba 2 machos cabríos como ofrenda por el pecado para su pueblo. Cada uno de estos machos cabríos representa un aspecto diferente de la obra de remisión. Cada uno de estos significaba algo. La paga del pecado es muerte y la vida, en la sangre está. ¿Se acuerdan que lo vimos en Levítico 17, 11? La vida en la sangre está. Por tanto, esa sangre derramada simbolizaba la vida de esa víctima inocente. El segundo animal, uno de ellos, y el segundo, otro. El primero era sacrificado. El segundo era conocido con el nombre de Azazel. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué significa ese nombre? De los 2 machos cabríos, uno se sacrificaba y el otro se tomaba, y Aarón, así como en este dibujo, ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Uno era sacrificado, uno era derramada su sangre, uno moría, el otro no moría. Y Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del animal, llamado Azazel. ¿Qué significa el nombre Azazel? El nombre Azazel significa ido, enviado, despachado, ¿cierto? Completamente. Cuando Aarón ponía las manos sobre este animal, este segundo macho cabrío, la Biblia nos dice que en ese momento, poniendo las manos sobre este animal, Levítico 16, 21, él confesaba, Aarón confesaba todas las iniquidades, todas las rebeliones y todos los pecados de Israel. Cuando Aarón, como sumo sacerdote, pone las manos sobre este animal, comienza a confesar los pecados de todo el pueblo. Dios, nosotros hemos mentido. Nosotros hemos sido rebeldes. ¿Alguien ha mentido alguna vez? ¿Alguien ha sido rebelde? Nosotros hemos cometido iniquidad, poniendo las manos sobre el animal. Nosotros hemos cometido inmundicia. Nosotros hemos cometido impureza. Nosotros hemos cometido faltas. Nosotros hemos sido inmorales. Hemos tenido pensamientos sucios. Aarón poniendo las manos sobre este animal
Comienza a confesar cada pecado, cada iniquidad, cada rebelión del pueblo. Comienza. Y todo el pueblo está escuchando eso. Y todo el pueblo decía, sí, yo he fallado, yo he mentido, yo he robado, yo he codiciado. Una vez, ustedes se acuerdan, ¿no? Vino un joven rico y le preguntó al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para ir al cielo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, tú conoces los mandamientos, ¿no? ¿Y qué le dijo el joven? Todos. ¿Todos? Sí, todos. Arrogante, mentiroso, ignorante de su propia condición caída. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces te queda una cosa. ¿Cuál? Todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y la Biblia dice que se fue triste porque él amaba la riqueza. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Hay gente que dice, no, yo soy una persona buena, yo voy al cielo porque soy buena. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. ¿Cuántos cumplen ese mandamiento? Nadie. Oh, qué lejos estamos de las perfecciones que Dios demanda de nosotros. Estamos lejos, lejos, lejos. Ya en el primer mandamiento fallamos. Dios merece que lo amemos con todo nuestro ser, pero es algo que nosotros no hacemos. Y Aarón está ahí, Levítico 16, 21, confesando iniquidades, rebeliones y los pecados. Con ese acto, y el pueblo está mirando que Aarón tiene las manos sobre la cabeza de este animal y confiesa pecado tras pecado tras pecado, la Biblia nos dice que eso es una representación, eso es una figura de lo que pasó con Cristo. Isaías 53, verso 6, nos dice que Dios cargó, Dios puso el pecado de todos nosotros, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Isaías 53, 6. 2 Corintios 5, 21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús nunca pecó, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como aquí, como Aarón. Las manos sobre el animal. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado, nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los inmorales, nosotros somos. Y al hacer eso, de alguna manera, simbólicamente, el pecado de todo el pueblo, el pecado de todos nosotros, fue sobre Jesús. ¿Y qué se hacía con ese animal? Recuerde que el primero moría. ¿Y qué hacía con ese Azazel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía? ¿Sabe lo que hacía? Ese animal era tomado y era enviado lejos. Y en ese trayecto de uno de los sacerdotes llevando ese animal, el pueblo, la gente, miraba, seguía a este sacerdote guiando ese animal. Lejos, lejos, lejos. Y en algunos casos hasta lo arrojaban a un barranco. La idea que este animal se perdiera para siempre. La idea que este animal en ese día, en el día de la expiación, en el día del perdón, un animal muriera y otro animal cargara con el pecado de todos nosotros y se fuera lejos, lejos, lejos. Y esta es la imagen, esta es la figura que el Espíritu Santo, esta es la imagen que el Espíritu Santo quiere que todos nosotros tengamos en nuestra mente, que al momento de recibir el perdón,
que es una prerrogativa del ofendido, que al momento que el Señor perdona nuestros pecados, no solamente Él muere por nuestros pecados, no solamente perdona nuestros pecados, sino que olvida nuestros pecados. Así como este animal se perdía y la gente lo miraba y se iba alejando, se iba alejando. El Señor ha hecho alejar nuestros pecados de nosotros para siempre. Salmo 103, versículo 12, dice, Salmo 103, versículo 12, dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Qué dice? Hizo alejar. Hermanos, si nosotros hacemos un dibujo del globo terráqueo, y aquí tenemos occidente, y aquí tenemos oriente. Occidente. ¿Cierto? Y tenemos la rotación de la Tierra y ponemos un punto en oriente y tenemos otro punto en occidente. Dice, cuanto está lejos, verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente. Si ponemos un punto en oriente y otro punto en occidente y la Tierra gira, ¿se alcanzan? ¿El punto de oriente finalmente alcanzará el punto de occidente? Jamás. Y esto es lo que representa a Azazel, ese animal que no moría, pero era ese animal que el sumo sacerdote Aarón ponía sus manos y confesaba pecado tras pecado, pecado tras pecado, y era enviado lejos, 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 hasta perderse. Esa es la imagen que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos, que el Señor no solamente perdona, olvida. ¿Cuántos de tus pecados tú quisieras olvidar? Hay unos más feos que otros, ¿cierto? Hay algunos de esos pecados que tú dices, ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Quién me diera la oportunidad de retroceder en el tiempo y no hacerlo, pero está ahí en la historia, en tu biografía, en tu currículum? Y de tanto en tanto viene y dice, ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿En qué estaba? Oh, me arrepiento, ojalá que nunca hubiera pasado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor no solamente perdona, sino que olvida. Miqueas capítulo 7, verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Escucha esto. ¿Cómo Dios, que es omnisciente? La Biblia dice que Él es omnisciente. En otras palabras, Él lo sabe todo. ¿Cómo es posible que un Dios omnisciente pueda olvidar? La Biblia dice en Isaías 38, 17, verso 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. Y escucha esto, Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Qué dice? ¿Por qué echaste tras tus espaldas todos mis pecados? Literalmente, las espaldas de Dios. Esto es una figura gramática. Es una figura gramatical. Cuando la Biblia dice las espaldas de Dios,
es el olvido. Cuando Dios echa algo a su espalda, eso es olvido. Y Dios no solamente perdona, sino que olvida. Y quiero decirte esta mañana, quiero decirles que por esa gracia, por esa sangre que Él derramó en la cruz, la deuda está cancelada. El Señor dijo en Juan 19:30, consumado es. La paga está hecha, está pagada. Él debía morir, pero yo tomé su lugar, yo morí en su lugar. Hay sangre derramada. Y el Señor en ese momento no solamente perdona, sino olvida. Señor, ¿te acuerdas cuando ese día yo fallé? Contaba Max Lucado en un libro que él estaba en su tiempo de devoción con Dios, en su tiempo devocional, y estaba diciendo, Señor, ¿te acuerdas que en ese año yo no me porté bien, estaba en la universidad y coqueteé con esa niña y algo pasó? Tú sabes que algo pasó, inmoralidad, ¿tú te acuerdas? Y te acuerdas después que esa niña quedó embarazada y yo me hice el loco y no, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que después yo en las pruebas, los exámenes yo copiaba. Yo sé que aquí nadie copiaba los exámenes. Ricardo, ¿cómo te fue en el examen? Pero no copies. Copiaba los exámenes, ¿te acuerdas? Y él sintió una convicción en su corazón que dijo, hijo, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Él echó a sus espaldas todos nuestros pecados. No hay registro. No hay registro en el cielo, en la tierra. No hay registro de nuestros pecados. Como hice una serie años atrás que se llamaba Perdonado, Olvidado, por siempre ido. Como Azazel. Uno fue muerto, el otro fue enviado lejos. El perdón de pecados, dos cosas, muerte y olvido. Perdón y olvido, perdón y olvido. Quiero terminar diciendo lo siguiente, Dios nunca va a recordar tu pecado pasado. Pecado confesado, perdonado, olvidado, por siempre ido. Perdonado, olvidado, por siempre ido. Perdonado, olvidado, por siempre ido. Perdonado. Qué gozo es el perdón. Pero que Dios olvide y lo eche nunca más. Cuando el Señor perdona, olvida para siempre. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tú perdonaste todos nuestros pecados y los olvidaste. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Señor, tú perdonas y olvidas. Esto es el gozo del perdón. Señor, te alabamos esta mañana. Te bendecimos. Señor, libera a aquellos que todavía luchan con cosas en su vida.